El guinche consiste en un tambor con radio 4 pulgadas. Entonces ahí está el tambor, miren las 4 pulgadas, pues aquí abajo me dan la cota. Y ahí en la línea punteada negra está el tambor de 4 pulgadas. El cual está conectado mediante un pasador colocado en su centro C. Ahí está el pasador, está colocado en su centro C y ahí están las 4 pulgadas marcadas. En su borde exterior tiene un engrane de cremallera con radio medio de 6 pulgadas. Entonces aquí está la cuota, ahí está el engrane de cremallera, se ven los dientecitos, dice que el radio medio son 6 pulgadas. Igual aquí está marcado, ¿no? Aquí en el exterior está marcada las 6 pulgadas. El trinquete AB sirve como un miembro de dos fuerzas, eslabón corto. Entonces miremos, este es el trinquete AB, está apoyado obviamente en B, aquí se ve que hay un pasador, miren, hay un pasador acá en B y tranca aquí en A sobre el diente del engrane y me sirve como un pasador de dos fuerzas. Bueno, dice, si la carga suspendida es de 500 libras, entonces miren, este pesito de acá son 500 libras, vamos a colocarlo. Entonces ahí está el peso, 500 libras, el peso que se sostiene. Determinen las componentes horizontal y vertical de la reacción en el pasador C. Acá, por ser un pasador que está sosteniendo el sistema, ya sabemos que un pasador tiene dos componentes de fuerza. Entonces me piden determinar las dos componentes de fuerza. Bueno, ahí están puestas, dibujadas CX, CY, una vertical, una horizontal, ¿cierto? Sobre el punto C, me piden determinar esas dos. Bueno, como siempre nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre y hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo o que nos piden las incógnitas o al cual le llegan las cargas. En este caso, pues vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre el piñón, porque el piñón está sujeto ahí por el pasador. Entonces ahí tenemos las dos reacciones, CX, CY. Ahora, aquí en este piñón también hay una fuerza acá. Como este elemento es de dos fuerzas, ¿cierto? Si esto está tratando de girar en esta dirección, obviamente mi trinquete está actuando, está haciendo fuerza en la otra dirección, en esta dirección, sobre mi piñón. Esto con el fin de que el piñón no gire. Y este pasador está sometido a compresión. Bueno, y además aquí está actuando la carga, o está la cuerda que sostiene la carga, estaría acá sobre el tambor, y este será el peso que tenemos aquí abajo, ¿cierto? Que se transmiten estas 500 libras a través de la cuerda, entonces estas serán las mismas 500 libras que tenemos abajo. Ya sabemos que esa carga se transmite toda y que va a ser sostenida aquí en este punto donde está el tambor. Bueno, y este será el diagrama de cuerpo libre sobre el tambor, o sea, esas son las fuerzas que están actuando sobre el tambor. Bueno, como estas son las fuerzas que están actuando sobre el tambor y me piden calcular CX, CY, pues lo primero que vamos a hallar es, o vamos a hacer la sumatoria de momentos respecto a C. Entonces aquí sumatoria de momentos respecto a C igual a 0, ¿no? Porque está en equilibrio. Esto con el fin de hallar aquí el valor de esta fuerza en A, que la vamos a llamar fuerza en A o la fuerza del trinquete. Pero como siempre, esa fuerza en A, para hacerlo más fácil, lo que hacemos es sacarle las dos componentes. Entonces mis dos componentes de fuerza en A las voy a marcar acá. Miren cómo está el vector, cómo llega el vector, entonces así estará AX, y como va bajando el vector, entonces la componente vertical será esta, AY. Bueno, y ahora necesitamos de un ángulo, pero pues aquí tenemos un triángulo, ¿cierto? Que voy a marcarlo aquí mismo. Ahí está ese triángulo verde. Ese triángulo verde es el triángulo de longitudes. Y el otro triángulo de afuera, que está en azul, y la resultante en fucsia, es el triángulo de fuerzas. No hay que confundirlos, pero sí tienen en común el ángulo, ¿no? El ángulo es común a los dos triángulos. Bueno, cualquiera de los ángulos. Voy a trabajar como siempre pegado al eje X o a la horizontal, entonces este ángulo lo vamos a llamar teta. Y vamos a calcular las relaciones seno de teta y coseno de teta. Entonces para ello, porque con esas que calculo las componentes. Entonces para ello miremos la geometría. Entonces me dice que de base tiene 3, estas 3 pulgadas, mírenlas, será la base acá, 3. Me dice acá que la altura son 2 pulgadas, entonces esta altura son 2 pulgadas. Luego la hipotenusa del triángulo amarillo, del triángulo verde, perdón, será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado.
por Pitágoras, ¿no? 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, 9 y 4, 13, o sea que la hipotenusa mide raíz de 13. Bueno, y ya sabiendo que la hipotenusa es raíz de 13, entonces ya podemos trabajar seno y coseno de teta. ¿Por qué así? Pues algunos trabajan directamente, calculan el ángulo con tangente. Si utilizan tangente, lo que pasa es que les va a dar decimales y se pierde aproximación. Así me queda más exacto el problema. Entonces, ¿qué digo yo acá? Seno de teta. Recordemos que seno, aquí está el ángulo teta, miren. Seno es el valor del cateto opuesto al ángulo teta, o sea 2, sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 13. Y el coseno de teta es el valor del cateto adyacente, en este caso el cateto adyacente del triángulo verde, ¿no? Es 3 sobre la hipotenusa, que es raíz de 13. Y estos dos son los que necesito para calcular las componentes. Esas dos relaciones, seno teta y coseno de teta. Porque miren, la componente AX, como el ángulo teta es el mismo para las fuerzas y me pegué a la horizontal, mire, el ángulo teta está pegado a la horizontal, entonces la componente en X es con coseno. Y entonces la componente en X será el valor de la hipotenusa. La hipotenusa es la fuerza A porque estoy con el triángulo de fuerzas, por el coseno de teta, pero aquí ya tenemos coseno de teta, 3 sobre raíz de 13, entonces aquí por 3 sobre raíz de 13. Y así nos da mucho más exacto el problema. Y lo mismo el cateto adyacente. El cateto adyacente, el cateto opuesto es a Y. Entonces, recuerden que el cateto opuesto es la hipotenusa. En la hipotenusa está la fuerza A, ¿cierto? Por el seno de teta, que el seno de teta aquí lo obtuvimos, la relación 2 sobre raíz de 13. Entonces aquí por 2 dividido raíz de 13. Listo. Y ahí me da la relación para la componente en Y. Y ahora que ya tengo las dos componentes en X y en Y, entonces ya puedo hacer lo siguiente. Voy a borrar todo lo que me sobra de este triángulo. Como ya tengo sus dos componentes, pues realmente todo esto me sobra. Únicamente necesito el valor de las dos componentes y ubicarlas, ¿no? Como están actuando es acá, donde se enlaza el trinquete con el engrane ahí en el punto A. Entonces esta Y pues la traslado sencillamente acá, con el mismo valor, ¿no? Pero normalmente uno escribe 2 sobre raíz de 13 por FA. Listo, y la quitamos de acá, todo lo demás nos sobra. Y entonces ahora sí ya podemos trabajar la sumatoria de momentos porque tenemos las dos componentes actuando sobre el punto A. Entonces, sumatoria de momentos respecto al punto C, ¿no? Igual a 0. Entonces empiezo. Las dos fuerzas obviamente CX e Y no generan momento sobre C porque están sobre el punto y las fuerzas que están sobre el punto no generan momento, o que sus líneas de acción pasan por el punto no generan momento. Listo, luego el primer momento que voy a trabajar es la del peso de 500. Entonces recuerden, una perpendicular que vaya o de la fuerza, del punto de aplicación de la fuerza, al punto de rotación. En ese caso esa perpendicular será esta línea amarilla. Y el momento que causa la fuerza de 500 será la longitud de la línea amarilla, esta longitud, por el valor de la fuerza. En ese caso, miren que la longitud son esas 4 pulgadas, ¿cierto? Que sería la longitud de esta línea amarilla, por el valor de la fuerza, que son las 500 libras. Entonces 500 libras por 4 pulgadas. Bueno, y ahí está, 500 libras por 4 pulgadas. La dirección de la rotación, ¿cómo me hace rotar la carga de 500 a la línea amarilla si está aquí anclada en el punto C? Ahí la línea amarilla está anclada en C. Entonces me la va a rotar en sentido antihorario, luego esto es positivo. Esa rotación es positiva. Recuerde que aquí los signos son de las rotaciones. Listo. La siguiente carga que voy a trabajarle para su rotación es la carga AY. Pero si yo veo la línea de acción de la carga Y, fíjense, como la carga Y es vertical, pues su línea de acción será esta vertical, pero esa vertical pasa exactamente sobre C. Luego la fuerza AY no genera momento porque su línea de acción pasa sobre el punto de la rotación. La que sí genera momento es AX. Y entonces, la línea de acción de AX pues es una horizontal, ¿cierto? Una horizontal. Y la línea perpendicular que va de esa línea al punto de rotación, pues es esta línea continua amarilla que estamos trazando acá. Luego el valor de la rotación que genera AX será la longitud de esta línea amarilla, esta distancia, ¿cierto? Por el valor de AX. Entonces, ¿cuánto vale esa distancia? Pues esta distancia aquí al lado se ve, 6 pulgadas. Entonces 6 pulgadas por AX, pero AX es, recuerden, 3 sobre raíz cuadrada de 13 por FA. Entonces aquí coloquemos 3 raíz cuadrada de 13 sobre.
3 sobre raíz cuadrada de 13 por FA y todo por las 6 pulgadas de la longitud de la línea amarilla. ¿Cómo es esta rotación? ¿Cómo me hace rotar AX a mi línea amarilla que está anclada en el punto C? Entonces si vemos me la hace rotar en sentido horario, luego este momento es negativo. Listo, esa rotación es negativa. Y como ya no hay más fuerzas que produzcan rotación, entonces ya cierro igualando a 0. Y fíjense que de aquí obtenemos FA. Entonces despejamos. Y para despejar FA, entonces lo que yo hago es multiplico 3 por 6, 18, divido en raíz de 13 y eso me da un número que va a acompañar a FA. Bueno, el cual lo dejo ahí indicado, ¿cierto? Para obtener más aproximación. Bueno, esto está negativo, ¿cierto? Este término está negativo, 18 sobre raíz de 13 por FA. Si lo paso al otro lado, pasaría positivo. Entonces pasémoslo allá al otro lado. Entonces aquí me queda eso. Y en este lado me queda 500 por 4, pues 2000 libras por pulgada. Entonces aquí dejemos las 2000 libras por pulgada que obviamente quedan positivas. Listo. Y ahora, bueno, esto es una distancia, esto está medido en pulgadas. Y ahora sencillamente esta cantidad que está aquí multiplicando a FA, acá multiplicando a FA, baja a dividir. Y entonces nos queda que FA es igual a 2000 dividido entre 18 sobre raíz de 13. Bueno, y ahora hacemos la operación en la calculadora y tenemos que FA tiene un valor de 400.616 libras. Bueno, entonces ya tenemos determinada esta fuerza aquí que actúa sobre el pasador AB en el trinquete. Ahora sí podemos hallar con sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque recuerden que aquí hay equilibrio. Entonces sobre mi engrane las fuerzas horizontales que veo son AX, ¿no? Mírenla, AX que vale FA por 3 sobre raíz de 13 o 3 sobre raíz de 13 por el valor de FA, pero el valor de FA fueron 400.616 libras. Listo. Esa es positiva porque va para la derecha. Otra en X, aquí está, CX. Entonces, como va también para la derecha, entonces aquí colocamos más CX. Y si vemos acá, pues no hay más fuerza en X. Luego quiere decir que ya cierro esta ecuación igualando a 0 y aquí obtengo el valor de CX. Entonces, el valor de CX es menos 333.334. Bueno, y nos da negativa es porque aquí este término nos da positivo y al pasarlo al otro lado pues pasa negativo. Quiere decir que CX no actúa en esta dirección, que está actuando en la dirección opuesta. Ahora simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque recuerden que para que haya equilibrio se debe cumplir que la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Entonces en Y, ¿qué tenemos? A Y que va bajando y que vale 2 raíz de 13 por FA, entonces aquí la colocamos. Como va bajando negativa, 2 sobre raíz de 13 por el valor de FA que nos dio 400.616 libras. Listo, ¿quién más está en Y? Entonces aquí está CY que va subiendo. Entonces aquí colocamos más CY que va subiendo. ¿Y quién más está acá? Entonces si vemos está también la carga de 500 libras que va bajando. Entonces aquí menos 500 libras que va bajando. Y como no hay más fuerzas verticales, ¿cierto? Solo esas tres, entonces cerramos igualando a 0. Listo, si vemos aquí solo hay una incógnita. La incógnita es CY. Entonces, ¿qué hago? Hago esta operación que es negativa, sumo con este resultado porque ambos son negativos, entonces debo sumar. Al pasarlo al otro lado, pues el resultado es positivo y entonces me queda que CY vale 722.221 libras. Entonces ahí están las reacciones CX, CY. Luego podemos hallar ya la resultante. Entonces la resultante de la reacción en C, entonces pues ya sabemos que C es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. O sea, de 333.334 al cuadrado, obviamente estos son libras, más 722.221 también libras, esto también al cuadrado, y entonces la magnitud de la carga que actúa en C es 795.433 libras. Y podemos también hallar la dirección de esa carga en C. Entonces para ello dibujamos ya la CX y CY en las direcciones reales.
Bueno, y ahí están dibujadas. Como CX me dio negativa, yo la había considerado hacia la derecha, quiere decir que va hacia la izquierda. CY me dio positiva, la había considerado hacia arriba, o sea que si va hacia arriba, entonces si dibujo, esa sería la resultante C. Y el ángulo alfa que forma la resultante respecto a este eje, mire la referencia. Ahí, el ángulo alfa respecto a esta referencia, pues yo digo que de una vez alfa igual a tangente a la -1, ¿cierto? Del cateto opuesto, o sea, de CY. Aquí no considero los signos, ¿no? Porque ya estoy dando la referencia de 722.221 libras sobre CX. El CX ahí está, 333.334 libras. Obviamente las unidades siempre van a terminar cancelándose. Y si calculamos el ángulo alfa en la calculadora nos da 65.224 y se referencia así, mire. Así se referencia. Y con esto queda determinada la reacción en C.